Hermanos, en esta mañana vamos a tocar un tema que para mí es de suma importancia, porque el mundo ha cambiado y no para bien. Hay un nuevo orden mundial y una nueva agenda mundial que inclusive después de la pandemia ya no somos iguales. Y miren cómo está el mundo, miren cómo están nuestros países. Hay problemas, hay dificultades. Antes de venir a la iglesia, normalmente yo no toco el celular, pero vi un mensaje de mi hermano escribiéndome que mi hermana mayor, por parte de padre, quiere aplicar para venir a Canadá y no sé cuál será la situación, pero bueno. La verdad, hermanos, que aún las iglesias ya no son las mismas. Hay mucho concepto, mucho argumento, pero poca experiencia. Y vamos a usar la palabra de Dios. Espero que hayan traído sus Biblias, hermanos, porque yo no tengo nada que decirles. Porque la Biblia no necesita de los predicadores, pero sí los predicadores necesitan de la palabra de Dios. Mi deseo en esta mañana es que seamos santificados hoy, porque el tiempo lo amerita. Oremos. Querido y amoroso Padre, me postro delante de tu presencia porque como pecador indigno, solo ruego tu misericordia, Señor, para conmigo y mis hermanos y amigos, rogándote que tu Espíritu Santo nos visite en esta hora, para que tu palabra pueda hacerme hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú mejor que nadie sabes, Señor, lo que pasa en este mundo. Tú mejor que nadie sabes lo que pasa en nuestros hogares y lo que pasa en nuestras iglesias. Por eso, Padre, que al abrir tu palabra, danos ese alimento espiritual. Ese alimento, Señor, que es palabra de vida para vida eterna. Y transfórmanos conforme a tu divina voluntad. Sé nuestro invitado de honor en esta mañana y ayúdanos a entender y comprender lo que tú quieres hablarnos hoy. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque lo merezcamos, sino en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abramos la palabra de Dios en la lectura bíblica, en Éxodo 19, versículo 10 y 11. Yo voy a leer otra versión, la nueva versión viviente. Acordémonos, hermanos, que el pueblo de Israel vivió más de 400 años en esclavismo. Un pueblo que se olvidó de Dios, un pueblo maltratado, sufrido. Pero antes de que Dios lo lleve a la tierra prometida, llegan al monte Sinaí. Y Dios le dijo a Moisés lo siguiente, versículo 10 y 11.
Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. En la versión que yo uso dice: santifícalos hoy y mañana. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: consagra a tu pueblo hoy. ¿Tú sabes para qué Dios nos dio el sábado, hermanos? Dejemos que la palabra de Dios nos diga. Abramos Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Ezequiel capítulo 12, Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así como Moisés, Dios le dijo que preparara al pueblo para santificarse hoy, Dios hizo el sábado para que nos santifiquemos hoy delante de su presencia. No es un día normal o corriente para jugar, reír, no. Dios le dijo a Ezequiel: para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios quiere que este día, hermanos, tú y yo estemos en una comunión con Él. Porque Dios quiere santificar a su pueblo hoy. Y a través de esa experiencia, tú y yo podamos decir: Jehová es nuestro Dios. El mundo está cansado de conceptos. El mundo quiere ver un Dios vivo en nosotros, hermanos. Por eso Jesús dijo que para alcanzar a un mundo que está perdido, y será predicado este evangelio del reino por testimonio, no por palabra, entonces vendrá el fin. La mensajera del Señor en el librito Camino a Cristo, hermanos. Ustedes conocen esta cita, yo no la voy a leer toda, pero voy a llevar la línea de pensamiento que hemos leído en la palabra. En esta versión que tengo del Camino a Cristo, Step to Christ, dice la página 68, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Lo primero que tú y yo debemos hacer todos los días es consagrarnos a Dios. ¿Nos consagramos esta mañana a Dios, hermano? No contesten. Si nos llamamos el pueblo de Dios,
lo primero que debemos de hacer en nuestro diario vivir es consagrarnos a Dios. Pero en el país que vivimos, hermanos, es tan demandante que nos consagramos al trabajo, nos consagramos al entretenimiento y estamos tan cansados que no tenemos tiempo para estar con Dios. ¿Cómo el sábado va a ser un día de delicia si no hemos aprendido a estar con Dios? Sigue diciendo en el mismo párrafo ella, esto es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. En la página 42 del Camino a Cristo, ella sigue diciendo, al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Al consagrarnos a Dios, deberíamos de separarnos de todo aquello que nos separa de Él. ¿Qué es lo que nos está separando de Dios, hermanos? Nuestra familia, el dinero de Canadá, nuestros trabajos, los entretenimientos de este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Saben lo que la mensajera del Señor dice cuando Dios tenía al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí? La mensajera del Señor, ella dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas. En el capítulo 27 dice lo siguiente. El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y durante esos días todos debían dedicar su tiempo a prepararse solamente para aparecer ante Dios. Sus corazones, sus ropas debían estar libres de toda impureza, y cuando Moisés les señalara sus pecados, ellos debían humillarse, ayunar y orar para que sus corazones pudieran ser limpiados de iniquidad. ¿Saben lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, hermano? Limpiarnos de toda esa inmundicia que el pecado nos está destruyendo. Abramos la palabra de Dios en Ezequiel, en Éxodo 29. ¿Por qué Dios quiere santificarnos hoy? Dejemos que la Biblia nos conteste. Éxodo 29. Versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Dios le dijo a Moisés que en primer lugar tenía que santificar al sumo sacerdote, su vida,
su ropa, sus hijos. Versículo 37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificado. Este lugar que tú hemos decidido para que la presencia de Dios se manifieste, hermanos, debe de ser un lugar santo. ¿Se acuerdan cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo? Estaba en la montaña, en la misma montaña donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Cuando nosotros entramos a este lugar, reconocemos que estamos pisando suelo santo. Versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 44. Versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Las mismas palabras que el profeta Ezequiel en el capítulo 20 repite: santificaré mis días de reposo para que el pueblo sepa que yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer hoy? Glorificarse en medio nuestro. Queridos hermanos, queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas hoy y que derrame su Santo Espíritu. Y la razón por la cual Dios quiere derramar su Espíritu sobre nosotros es para que tú y yo podamos hueler el perfume de Dios y sentir la santidad de Dios en nuestras vidas. Aún en la cruz del Calvario, hermanos, aquel centurión pudo ver a Jesús aún sin vestimentas, con heridas, desangrado, con clavos. Pudo decir verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Ya basta de argumentos, ya basta de conceptos. Es hora de vivir a la altura que Dios quiere que vivamos. El perfume de Dios es su santidad. Deuteronomio 26.
versículo 16. Yo estoy en Números, Deuteronomio 26, versículo 16. ¿Se acuerdan que la lectura bíblica decía, santifícalos hoy? Y subrayen en su Biblia la palabra hoy, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma, y yo le agrego, y con toda tu mente. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Surge la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo hoy? Versículo 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios no quiere darse a conocer con argumentos, sino con evidencias, o sea, con nuestro testimonio. Hoy en día, hermanos, si uno abre las redes sociales, especialmente el YouTube, la gente discute de una cosa y de otra, y aquí para allá, y de mucha discusión teológica, mucho argumento bíblico. Pero ¿por qué uno no predica con la vida mejor? ¿Qué es el mejor argumento? La mejor predicación no es aquí, hermanos. Para los que predicamos la palabra comienza a predicarse cuando uno se baja del púlpito y cuando la gente de afuera lo está viendo. Si realmente decimos ser lo que somos. Levíticos 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hermanos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Egipto venía con muchas malas costumbres, con muchos malos hábitos, con muchas malas mañas. Así como cuando tú y yo, Dios nos rescató del mundo, que nadie daba un 5 por nosotros. Dios, el propósito de Dios habernos traído a este lugar es para que seamos santos por medio de la sangre del Cordero. Hermanos míos, cuán importante es entender la palabra de Dios.
Cuando yo escucho hablar, porque vivimos en una ciudad multicultural, y cuando escuchamos hablar a cada uno de nosotros, uno dice, él es de mexicano, él es puertorriqueño, venezolano. Pero en el mundo, como está viviendo en tinieblas, ¿podrá alguien decir, ese es cristiano y aquel es religioso? Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. Son dos cosas diferentes, pareciera lo mismo. ¿Qué te gustaría que te dijeran? ¿Que eres un cristiano o que eres un adventista del séptimo día? Y muchos estarán pensando como cavilaban cuando Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la diferencia? Mucho. El cristiano vive de acuerdo a la palabra de Dios y vive como Cristo vivió en la tierra. Y el religioso vive de acuerdo, a veces como el mundo es. Entonces, ¿qué diferencia a veces hay entre un religioso y un? Esa es la diferencia. Levíticos 21:6. Santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Nuestro pan, nuestras ofrendas, todo lo que hacemos para Dios tiene que ser santo, porque Dios es santo. Levíticos 11, 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Casi todos los textos hablan de que Jehová es nuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La razón por la cual Dios nos sacó del mundo no es para ser iguales al mundo, sino para reflejar la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿De qué sirve que un ángel venga predicando y ni siquiera sabe lo que es una tentación? Pero cuando un pecador como tú y yo, que somos atribulados, que somos tentados, que pasamos tantas situaciones difíciles, nos consagramos a Dios, eso impacta la vida de la gente, hermano. Porque hablar de alguien que nunca ha pecado, no sabe lo que tú y yo pasamos. No sabe lo que es sufrir. No sabe lo que es caer en tentación. Pero Dios, por su amor y misericordia, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para limpiarnos de todas nuestras maldades. Por eso estamos hoy aquí, porque Dios quiere santificarnos hoy. Deuteronomio 7. Versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Si tú y yo estamos aquí, no porque somos buenos, somos malos. Y si Dios nos ha escogido hoy, es porque somos los más insignificantes. Si tu nombre fuera Messi, fuera otra cosa. Pero como no te llamas Messi, ¿a quién le interesa quién eres tú? Pero a pesar de que somos lo peor, lo que no tiene valor, hoy Dios nos ha escogido para ser santos. Para la honra y gloria de su nombre. No somos cualquier cosa, hermanos. Dios dio completamente el cielo. Entregó a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Lo creemos, hermanos? Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Cuando nos consagramos a Dios, veremos que Dios es real. Y todos sabemos eso. Pero la pregunta en esta mañana que debemos hacernos tú y yo es la siguiente. ¿Lo conocemos? Porque todo lo que estoy leyendo, estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado. Pero allá en lo profundo de tu corazón conoces a este Dios verdadero que extendió su misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos por las 1000 generaciones. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuántas veces has sido rechazado por tu color de piel o por tu lugar de origen? Más en este país quizás muchas veces. Pero Dios en su palabra nos está diciendo que hoy Dios te ha escogido a ti y a mí para ser un pueblo santo. A veces, porque no hablamos bien esta lengua, especialmente los adultos, los niños sí hablan bien. Y nos sentimos que, bueno, es que yo no soy canadiense, no. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo hoy? Aunque somos los más insignificantes, los más necesitados, Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Quién fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién dijo eso? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Segura, hermana Melvi? Muy bien. Si no tenemos a Cristo, no tenemos el camino, no tenemos la verdad y no tenemos la vida.
Y si no tenemos esas tres cosas, ¿cómo estamos? No, David, no te escuché, puedes decirlo en voz. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo. Por eso es fácil de errar el blanco cuando Cristo no es parte de nuestro ser. ¿Por qué vemos para allá? Porque allá va la gente. Hermano, nosotros necesitamos saber de una vez por todas por qué lado camina Cristo. Si Cristo es el camino, si Cristo es la verdad y Jesús es la vida, nosotros tenemos que alinearnos en ese camino para ver la santidad de Dios en nuestras vidas. Pero a veces ni sabemos qué decirle a la gente. Porque decimos, hay dichos populares que dicen que todos los caminos llegan a Roma. Y nosotros pensamos que al cielo también vamos por cualquier camino. Solo hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Y tú puedes ir a congregarte donde tú quieras, pero solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y si quieres saber, toma tiempo para estudiar la palabra de Dios. Deuteronomio 23, 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que el que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Déjeme leer otra versión. La Nueva Versión Internacional, castellano 17, dice lo siguiente, ese mismo texto. Deuteronomio 23, 14. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Queridos hermanos, ¿cómo está nuestro hogar hoy? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy? Es hora de consagrarnos a Dios hoy. Mañana puede ser muy tarde. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son de muerte. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz los unos con los otros. Sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Si queremos ver a Dios, de verdad, debemos agarrar su santa palabra. Porque en Juan 17:17 Jesús dijo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra, no mi palabra, es verdad. Primera de Pedro 1:15-16.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, Dios ha dado todo el cielo para que nuestra manera de vivir sea santo como el Señor es santo. Pregunto en esta mañana, ¿puede santificar nuestra vida Dios por completo? ¿Sí o no? ¿Sabe Dios cómo se hace? ¿Puede Dios limpiarnos de toda maldad? Dejemos que Él nos bautice con su Santo Espíritu hoy. Tengo tantos años de estar en esta iglesia, estoy cansado, aburrido de tratar por mí mismo, tratar de ser un cristiano y no he podido. Porque solamente en Cristo se puede vivir de esa manera. Pablo, antes de ser llamado por Cristo, él era estricto en su manera de vivir. Era intachable. Pero ese mismo apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía que por sus mismas fuerzas él no podía lograr todo lo que es la palabra de Dios, ni tú y yo, hermanos. Solamente el Espíritu de Cristo obrando en nuestros corazones nos va a limpiar con la sangre de Cristo. Y ya lo vamos a ver con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esas tinieblas me llamó Jesús a mí, hermanos. Ni yo mismo creía en mí mismo, de tan pecado que era. David decía, en pecado me concibió mi madre, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿No te has sentido muchas veces aburrido porque has tratado de portarte bien y no hemos podido, hermanos? Siempre estamos fracasando, porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Porque tanto el querer como el hacer es por su buena voluntad. Y por eso a veces le decimos a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? No traten de, porque yo fui a estudiar, tengo maestría, doctorado y no he podido alcanzarlo. Pero los que lo van a alcanzar, hermanos, son aquellos que la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso no es teoría, eso es práctica. Yo pregunto, hermanos, ¿tiene Dios el poder para lograr lo que se propone? Apenitas escuché un amén. O sea que en pocas palabras Dios es mentiroso. Apenitas alguien dijo amén. Si Dios no es verdad, hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Si lo que hemos leído hasta ahora no es verdad, hermano, ¿qué le estamos ofreciendo a la gente? ¿Mentiras? Es solemne el momento en que estamos viviendo, hermanos. ¿Somos o no somos? Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta pregunta. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y subrayenlo en sus Biblias. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24.
Esa es palabra de Dios, no es palabra mía, hermano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Lo va a hacer Jesús en tu vida y en mi vida? Yo nunca hubiera estado aquí, hermanos, si Jesús no hubiera trabajado en mi corazón, porque había muchas cosas del mundo que me tenían ocupado y que no me interesaba nada de las cosas de Dios. Pero Jesús es fiel y Él lo va a cumplir en la medida que tú y yo le dejemos trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará siempre con Él todas las cosas? El cielo entregó lo más grande, hermano. Entregó a Jesús. Y si Él lo promete, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Primera de Juan 1:7. Y yo le agradezco a Dios por este versículo, hermanos. Porque cada vez que me siento indigno, que casi es todos los días, Jesús me recuerda a través de su santa palabra lo siguiente. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, alabado sea su nombre, porque si no fuera por esa sangre, hermano, nosotros no podríamos tener derecho a esas mansiones que Jesús nos ha prometido. Por eso ese himno hermoso que cantamos, ¿qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Quién nos puede limpiar de toda maldad? Solo de Jesús, la sangre. Y para ir concluyendo, 2 Corintios 7:1, hermanos. Subrayen este texto en sus Biblias. 2 Corintios 7:1. Miren las palabras que usa el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, es hora que nos limpiemos de todo, de lo que este mundo nos ha ofrecido y nos ha manchado, de toda contaminación de carne y de las cosas que contaminan nuestro espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Si la Biblia está diciendo que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13.
Voy a pedir a uno de los diáconos que está allá atrás, a Edén. ¿Puedes llamar a mi hija, por favor, que venga? Sí, dile a Karen que venga. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando a través de su Espíritu Dios nos invista de su gracia y de su poder a través de su Espíritu, iremos por el buen camino de la santidad. Porque ¿cómo vamos a aborrecer algo que nos gusta? Voy a llamar a mi hija, hermanos. Ella va a entonar un canto que se llama Mi Petición. Y antes de orar, escucha las palabras de este canto, hermanos. Y que cada palabra de ese canto podamos decirle, yo sé que soy pecador. Yo sé que mi vida no es la mejor. Pero Señor, yo quiero en esta mañana que por la sangre de Jesús y por la unción de su Espíritu me transforme. Querido Dios, hoy vengo a ti para pedirte arrepentimiento. Reconocí tu dulce voz al anhelar algo mejor que lo que el mundo me ofreció. Escucha mi oración. Querido Dios, hoy vengo a ti para pedirte, muéstrame a Cristo, su gran amor, su santidad, perfecto ejemplo de vivir tu ley de amor hasta el final. Anhelo contemplar, pues sé que una vislumbre de su gloria mostrará mis manchas de pecado, mi total deformidad. Mi alma conmovida, su egoísmo odiará al ver a Jesucristo, su pureza y santidad. Oh Padre, no permitas que lo deje de mirar. Acepto que me duela ver mi cruda realidad.
gloria mostrará. Mis manchas de pecado, mi total deformidad. Mi alma como vi de su egoísmo odiará. Al ver a Jesucristo, su pureza y santidad. Oh Padre, no permitas que lo deje de mirar. Acepto que me duela ver mi cruda realidad. Oh Dios, soy miserable, ten compasión de mí. Renueva hoy mi vida, te la entrego solo a ti. Oh Padre, no permitas que lo deje de mirar. Acepto aunque me duela ver mi cruda realidad. Oh Dios, soy miserable, ten compasión de mí. Renueva hoy mi vida, te la entrego solo a ti. Tan solo a ti. Esta mañana yo le decía al Señor, ese miserable soy yo, el que le va a hablar a los hermanos. Y esta es la oración que quiero hacerle al Señor, pedirle perdón. Es fácil hablar de los demás, pero de uno mismo nadie. Como líder de iglesia a veces tengo que quitarme la máscara delante del Señor y pedirle perdón. Yo le decía, Señor, ese canto es para mí. Si tú has entendido esta mañana lo que Dios quiere hacer de nosotros, te voy a invitar a que oremos juntos. Porque ese miserable que decía el canto soy yo. ¿Habrá alguien que quisiera que oráramos juntos para pedirle perdón al Señor? Y para que cuando Cristo venga en gloria y majestad, podamos ver su rostro. Oremos. Querido y amoroso Padre, te doy gracias, Señor Jesús, porque junto a tu iglesia y a los amigos queremos pedirte perdón, pedirte misericordia, pedirte tu gracia y el bautismo de tu Espíritu para poder vivir conforme a tu voluntad. Mira a tus hijos. Quizás no hemos hecho lo bueno delante de tus ojos, pero en el corazón queremos ver a Jesús. Ayúdanos a ser fieles, a contemplar la hermosura de tu santidad, para que cuando vengas en ese día glorioso, tú nos transformes a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, porque todavía no nos has desechado, sino nos invitas. Y te pido por el corazón de aquellos que están luchando entre decidir entre Dios y el mundo. Te pido, Dios, que tu Espíritu los acompañe. Gracias por nuestros amigos y amigas. Gracias por los niños, por los jóvenes, los adultos. Porque aunque no somos los mejores, somos los más insignificantes. Tú nos quieres hacer santos
porque tú eres santo. Gracias, Padre, por tu bendición. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.